Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representa necesariamente la opinión de Sin Leyes No Hay Paraíso y de Abogada Virtual. Bienvenidas amigas y amigos a nuestro primer capítulo de alto impacto del podcast que estamos inaugurando el día de hoy, Sin Leyes No Hay Paraíso. ¿Cómo estás, amiga mía, colega de tantos años, Lizeth González? Bien, estoy súper bien, feliz de que abramos este espacio para conversar sobre temas de actualidad, de leyes que nos importan, que nos afectan. Bueno, ustedes saben que tenemos un estudio jurídico, abogada virtual, nos dedicamos al área de familia, laboral, deudas y otras áreas. Y el día de hoy les venimos a hablar de un tema súper relevante. Dani, danos el título, por favor. Voy a eso. Me encanta ese ánimo con el que comenzamos, fundamental para partir este gran desafío de este podcast. Y en este capítulo, en el primerísimo, vamos a hablar de un tema importante, que es los papitos corazón en Chile. ¿Cómo lidiar con el no pago de la pensión de alimentos? ¿Qué problemática hay? ¿Qué hay detrás de esa problemática? Que no es solo de Chile, sino que del mundo entero. Del mundo entero. O sea, vamos a hablar de estadísticas mundiales. No, va a estar súper bueno este capítulo. Les vamos a dar tips también de cómo ustedes pueden cobrar su pensión de alimentos y una serie de aspectos más que sabemos que le van a servir muchísimo. Así que parte nomás. Para comenzar, Lizeth, vamos a preguntarnos ciertas cifras y cuestionarnos en realidad estas cifras que nos entrega el gobierno de Chile a través del Ministerio de la Mujer. Estas cifras son garrafales y súper representativas de lo que pasa en nuestro país. Nos dicen que desde que comenzó a operar hasta el 10 de julio, el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos supera los 112.000 deudores inscritos. 112.000, ojo con eso. De los cuales 109.248 son hombres, lo que equivale al 96,90%, casi el 97%, ¿cierto? Y solo 3.498 personas de este registro son mujeres, que corresponden al 3%, o sea, es nada. Las estadísticas hablan por sí solas. Ojo con eso, fundamental. El reporte, además, que entrega el registro civil, ¿no es cierto?, con esta información de la deuda nacional, menciona que supera el monto de los 102.000 millones de pesos. 102.000 millones de pesos la deuda que en general se arrastra en todas estas personas deudoras. Entonces, acá vemos cómo hay unas cifras que son realmente impactantes, ¿no? Sí. Y que obviamente nos demuestran cómo esto es un problema país. ¿Qué crees tú, Liz, mi gran colega y amiga de tanto tiempo? ¿Qué crees tú que es el origen de todos estos temas? ¿Por qué tú crees, por ejemplo? Hablemos un poco de eso para todos nuestros auditores y auditoras de hoy. Mira, es un tema social y de roles de género que de los cuales todavía no nos podemos librar. Las mujeres todavía, después de una separación, se siguen quedando a cargo de su hijo. Diríamos, el 90% de las veces el cuidado personal compartido se ve muy poco. ¿Y qué pasa? Que después de esta separación quedan los hijos y los padres se olvidan de que efectivamente sus hijos comen, sus hijos tienen que ir al colegio, tienen necesidades básicas y emocionales también, o sea, no digamos solo que esto se traduce en algo económico. Entonces es algo bien fuerte el abandono parental y bueno, todos los oyentes hoy día sabrán que nosotras tratamos de visibilizar harto eso en nuestras redes y obviamente ayudamos a muchas mujeres también a cobrar su deuda de pensión de alimentos y todos los tópicos también que tienen que ver con esto mismo, de luchar un poco contra el sistema, contra los padres abandonadores. Que pucha que nos cuesta, sí, que ha sido un trabajo, bueno, para los que súper difícil. Sí, para las personas que no nos conocen, yo tengo 28 años, tú tienes 28 años, la verdad somos jóvenes para la edad media, ¿no es cierto? Y llevamos harto tiempo ya en esto, o sea, nos titulamos hace ya casi 8 años, nos titulamos juntas, más o menos 7 de haber sido, y tenemos harto igual ya ejercicio profesional del principio que nos dedicamos a esto, a derecho de familia, a defender también principalmente a mujeres con esta problemática. Entonces, la verdad es que conocemos bien en profundidad hartos casos. A mí me ha tocado ver una cantidad de casos, pero sumamente peculiares, por decirlo así, y también que pueden ser representativos de lo que siempre pasa en tribunales de familia.
Entonces, hablemos un poquito de eso, ¿te parece? Como de qué Sí. casos, por ejemplo, Casos más claro, llamativos, que hemos visto en nuestro ejercicio profesional en este tiempo. Cuéntanos tú primero. Bueno, contarles igual que esto ha sido una lucha constante, o sea, desde que se publicó la ley, antes de la ley de responsabilidad parental que permite el cobro con las deudas de fondos de AFP de los deudores, nosotras venimos desde antes hablando un poco de los apremios, cómo se pueden cobrar las deudas de pensión de alimentos, porque sabemos que es un problema país, o sea, que esto es algo estadístico, que esto viene desde hace tiempo y esta ley surge como respuesta a eso. ¿Ya? Y efectivamente desde ahí ha sido una lucha larga en tribunales, ¿cierto? Porque nos ha tocado pelear mucho de partida con jueces. Sin perspectiva de género. Sí, sin perspectiva de género, que claro, que se supone que debiesen ya estar más capacitados. Oye, vamos a hablar aquí sin filtro nomás, Sí. pero digamos las cosas como son. No han hecho su pega como corresponde. Los tribunales tienen una sobrecarga importante que nos hacen luchar día a día contra el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos causas donde le pedimos al tribunal, por favor, tribunal, haga una liquidación de deuda, se demoran 4 meses en entregar. Siendo que lo ideal Sí. de que se demoren esas liquidaciones, en la ley dice que tienen que hacerse todos los meses y de forma Sí. automática. O sea, No eso se sabemos hace. que no pasa No en se la hace, realidad. sí. Porque claro, como bien tú dices, esta sobrecarga finalmente de los tribunales se viene arrastrando a lo largo de mucho tiempo. Tiempo. Entonces, Abler, en ese sentido, ¿tú qué, por ejemplo, casos has tenido que ver? Yo tengo varios que contar y que los voy a contar, pero parte tú. Dale. Ya, sí, ahí a propósito de eso, que eso ya no es administrar justicia, o sea, tenemos casos nosotras mismas en el estudio que llevamos meses, un año ya tratando de cobrar una deuda, y esto es solo por demora del tribunal, o sea, muchas veces clientas se enojan con los abogados y no es nuestra culpa, ya queremos decirlo aquí, no es nuestra culpa, es Públicamente. culpa de los tribunales que se demoran muchísimo, Sí. que dan respuestas como no corresponden. Y no, mira, a ver, un caso más relevante que me ha gustado mucho, pucha, últimamente que le ayudamos a una clienta a cobrar varios millones de pesos. ¿Cuánto habrá sido? Unos 50 millones de pesos en deudas de pensión de alimentos, y que eso le permitió poder costear un tratamiento médico de su hijo, el dentista, el niño tenía TEA en particular, entonces requería una serie de terapias, el progenitor, ustedes como podrán entender, desapareció. Y obviamente esta ley ha ayudado mucho a esas madres que han tenido que luchar solas por para criar a sus hijos, un poco de cuesta arriba con la carga emocional, mental, económica, física que implica obviamente la crianza de niños, o sea, ser completamente dependiente de ti y no tener una red de apoyo y además no tener el dinero para hacerlo porque el Estado tampoco aporta en Por nada. supuesto, o sea, los subsidios, todo lo que dice sí. relación con esas ayudas estatales son completamente insuficientes. Ahí juzgue usted por sí mismo, pero yo creo que obviamente esa es la opinión de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Oye, qué importante caso, yo también la recuerdo a esa clienta, sí, por cierto. Yo igual he tenido varios casos, en casos, por ejemplo, en materia de familia, donde estamos demandando, me acuerdo de un caso, no me acuerdo el nombre de la clienta en específico, pero que estábamos demandando pensión de alimentos y en un momento la jueza nos incita a que, porque siempre en el proceso judicial pasa eso, ¿cierto? En materia de familia y otras materias, que se trata de llegar a una salida alternativa, digamos, a un acuerdo directamente con la otra parte, porque es una forma más rápida de salir del proceso en sí. Entonces, en ese caso específico de esa clienta, me acuerdo que en un momento la jueza nos preguntó, perfecto, ¿hay posibilidades de acuerdo? Yo lo estaba analizando ya con mi clienta y la contraparte ofrecía pagar, por ejemplo, la pensión de alimentos y la deuda también que venía arrastrando, porque además de la pensión de alimentos tenía deuda, en unas cuotas irrisorias como de 10.000 pesos, que hasta la jueza le dijo, ¿cómo se le ocurre, señor, que esto va a ser un acuerdo serio y suficiente, digamos, para que cumpla con esos requisitos? Entonces, ahí yo creo que eso demuestra también y denota un poco cuál siempre ha sido la tónica en muchas ocasiones, y ya lo vemos en la estadística, en el 90% de los padres con respecto al cumplimiento, sino que es solo como, digamos, un deber que ojalá lo alcance a cumplir, pero si no,
no importa, o sea, no hay ningún tipo de, digamos, responsabilidad interna, responsabilidad además de moral, sino que ética también, y de pensar que mis actos, el hecho de no pagar esa pensión de alimentos como corresponde, en la forma y en el monto que corresponde, al que principalmente afecta es a mi hijo o hija. Ya, entonces, bueno, ese es un caso que me tocó hace harto tiempo, me acuerdo cuando estaba en la Corporación de Asistencia Judicial, por si no lo sabían, los abogados y abogadas que nos queremos recién titular tenemos que pasar obligatoriamente por esa, ¿cierto? Sí. Por esa práctica gratuita de 6 meses, así que igual esa fue una experiencia súper importante que también me enseñó un poco de cómo iba a ser la tónica de esta situación. Y bueno, también tengo otra historia como bien curiosa o chistosa quizás, no sé si chistosa es la palabra, pero bien como peculiar. Ya, cuéntame. Ya, la voy a contar igual. A lo mejor me la sé, no sé. Ya, puede ser. Y que en todo caso tiene justificación, pero, o sea, no sé si justificación, pero la puedo entender a la clienta. Que yo estaba, bueno, compareciendo por mi representada, ¿no es cierto? Y el día anterior a la audiencia la llamo por teléfono para preguntarle algunas cosas como importantes de la preparación de la audiencia, que uno prepara con anticipación, la minuta, que toda la cuestión. Son momentos bien así como álgidos antes de una audiencia. Y mi clienta me llama y me contesta en evidente estado de ebriedad. En evidente estado de ebriedad. No la culpo, porque tener que lidiar con una responsabilidad tan importante, con un padre también irresponsable y todo lo que eso implica, igual yo estaba preocupada porque yo tenía que presentarse mi clienta en ese momento en la audiencia, entonces yo estaba como, pero ¿cómo no? Por favor. Ahí derechamente no le dije nada, pero igual uno siempre también empatiza finalmente con las mujeres. Oye, quiero agarrarme un poco de lo que dijiste anteriormente a propósito de los acuerdos. ¿Por qué los tribunales de familia fuerzan tanto los acuerdos? O sea, todas las personas que han vivido un proceso de demanda judicial ante los tribunales de familia saben que el tribunal, el juez, los consejeros técnicos fuerzan estos acuerdos, así, hasta que las partes llegan a un acuerdo. O sea, las causas que llegan a sentencia son muy pocas. Y ese es nuestra experiencia que ya hemos llevado en el estudio. ¿Cuántas ya hemos llevado? Yo creo que unas 600 más causas. O menos causas, sí, de muchas mujeres en todo Chile, en todo caso. Sí, la mayoría de clientas. Sí. O sea, yo diría que lo mismo, 97% claro. de nuestras clientas son mujeres, obviamente, porque nos interesa lograr esta equidad y obviamente prestar estos servicios con perspectiva de género. Sí, fundamental. Y yo creo que ahora, respondiendo a tu pregunta específicamente, yo creo que sí, ahí hay un tema que dice relación con... esto es sin filtro, ¿cierto? Así que démosle nomás atención con lo que voy a decir, que puede causar repercusiones. Yo sé de buena fuente que hay algunos tribunales donde, y igual es de conocimiento público, que hay ciertos jueces que se les paga una bonificación por llegar a acuerdo, por terminar las causas antes. Es decir, eventualmente esto es algo que se repite constantemente y es porque les conviene a todo el aparato judicial, al poder judicial en sí, sobre todo a los jueces y juezas, que en muchas ocasiones instan a esto porque también es menos utilización del aparato judicial, menos recursos invertidos en una causa. Sabemos que una causa puede demorarse, se puede demorar 8, 9 meses y puede estar ahí hasta 2 años. El problema está en eso, en que entre que tanto apuramos y forzamos a llegar a un acuerdo, sabemos realmente si las partes están en conocimiento de sus derechos, sabemos realmente si están entendiendo el acuerdo al que están llegando, qué pasa si hay prueba que estamos omitiendo, toda esa posibilidad se saca a un lado finalmente y se fuerza. Claro. Entonces, es grave eso, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, a mí en la práctica me ha tocado de todo tipo de jueces. Jueces que hacen la pega, jueces que no hacen la pega. Sí, y jueces que obviamente les importa que las partes sepan que tienen un objetivo común, que es criar un niño. O sea, que van a tener que ponerse de acuerdo, que tienen que dejar sus temas de lado por ese niño que los necesita, niño o niña adolescente. Y obviamente hay muchos jueces que hacen esta pega de casi concientizar a estos padres para que obviamente entiendan el rol que tienen y que en ocasiones van a tener que conversar, pero como nosotras
llevamos muchos casos también con perspectiva de género y muchas mujeres que han sido violentadas. Sabemos que hay ocasiones en las que no se puede lograr acuerdo derechamente, porque la otra parte ha violentado de todas las formas posibles. Entonces, uno no se puede sentar a conversar con una persona así. O sea, partamos de la base, porque puede ser una persona narcisista, con problemas patológicos, psicológicos. Entonces, efectivamente, hay ocasiones que no se pueden conversar a acuerdos. Y por eso a todas las chicas que nos están escuchando o chicos, los llamamos a, obviamente, contar con un abogado de confianza, que no les fuerce el acuerdo porque van a salir más rápido de esta situación, sino que obviamente represente sus derechos y obviamente los de sus hijos. Sí, súper importante. Y claro, yo siempre evito la generalización. Eso sí es verdad. Claro, en mi caso es algo que a mí me dijeron y yo escuché por ahí, ¿no es cierto?, que hay ciertos jueces que pagan, ¿no es cierto?, les pagan mejor quizás por estos acuerdos, pero obviamente por el que hay... cierre de causas parece por que el cierre de paga, causa. sí. Y claro, yo creo que sí o sí también hay ciertos jueces que, como todo tipo de profesionales, que hacen las cosas bien y que no las hacen tan bien. Así que, bueno, hay de todo, hay de todo. Oye, y bueno, con respecto a este mismo tema, si estamos hablando constantemente de lo mismo, el verdadero origen, ¿no es cierto?, de esto entonces, de las deudas de pensión de alimento, más allá del tema judicial, que obviamente es súper importante, pero sabemos que esto es social, ¿cierto? Sí, esto es un tema exacto. Hablemos de los roles, un poco de por qué estos roles de género, por qué estos roles que están, ¿no es cierto?, tan inmiscuidos, arraigados en nuestra sociedad, hace que finalmente la mujer sea quien se tenga que dedicar solamente a las labores de cuidado y los hombres, ¿no es cierto?, por su lado, con esta irresponsabilidad que se arrastra constantemente con los hijos. Oye, ¿no? Y eso es algo histórico, porque claro, antes los hombres tenían que salir a trabajar o tenían que ir a la guerra y las mujeres se quedaban con los hijos en la casa, era algo histórico, pero hoy en día no es así. O sea, la mujer aparte de criar tiene que salir a trabajar todos los días, entonces un doble trabajo que tiene que llevar día a día. Entonces, y el hombre, claro, se dedica a veces a de trabajar, muchas veces muchos progenitores otorgan la parte económica, pero no así la parte moral. Entonces, ¿dónde está la crianza, las labores de cuidado también para lograr una mayor equidad? Porque esa madre tiene que trabajar en su casa, tiene que trabajar afuera, nunca descansan. Muchas mujeres colapsadas hemos visto, ¿cierto? Por obviamente cumplir con estos roles de criar, de maternar y ahora trabajar, porque si no eres una mantenida, si no más trabajas, encima, sí. o sea, más encima. Y oye, esto da para otro capítulo, porque si hablamos del trabajo y la maternidad, tenemos un montón de cifras ahí que demostrar, los temas de los derechos maternales, pero eso es para otro capítulo. Sí, porque les queremos dar tips también, no solamente... Sí, así que como tenemos que ir avanzando en los temas, Demos- pero si no, podríamos alargarnos muchísimo. Pero en resumen, me encantó lo que dijiste porque tienes toda la razón, o sea, el tema tiene que ver también con una cosa cultural netamente y de esta cultura súper machista arraigada, pero también de que muchas mujeres tienen que lidiar con estas labores de cuidado, no permitiendo que puedan rehacer también sus vidas, y vemos cómo, ¿no es cierto?, la figura paternal puede obtener una mejoría económica, puede adquirir bienes a costa de que la madre tenga que quedar cuidándose, ¿no es cierto?, a los hijos y que más encima no les pague la pensión de alimento. Entonces, al final, ¿cómo vamos a ayudar a esa madre que además de todos los problemas que trae la maternidad, que obviamente en tu caso tú eres madre, entonces tú me puedes decir que no, hay es algo hermosa, maravilloso, ¿no? sí, es maravilloso ser madre, obviamente, es uno de las... Es algo fundamental en mi vida y que la verdad es que es un trabajo que uno no necesita paga porque la paga te la dan tus hijos, te la da el cariño que te entregan, pero aún así es súper agotador. Y sin una red de apoyo se hace pero complejo. Muchas mujeres después entran con problemas de salud mental porque obviamente es una sobrecarga, un estrés tan grande, tener que criar, o sea, alguien completamente dependiente de ti y además salir a trabajar porque si no, obviamente los niños comen. Por supuesto, no viven claro, del aire. Ninguna de las mujeres que nosotras hemos representado y hemos apoyado han sido una mantenida. Todas se las buscan para poder lograr. ¿Sabes qué? Me carga esa... Que las mujeres exijan pedir, claro, su pensión de alimentos en tribunales,
no la hace ser una mantenida, la hace exigir lo que corresponde. Por supuesto, Sí. por supuesto. Y hay que tratar de sacar de nuestra cabeza eso que también es una frase culturalmente arraigada, como no está pidiendo pensión de alimentos, no quiere trabajar. No, o sea, vemos cómo el sueldo mínimo no alcanza, cuáles son los gastos finalmente, y nosotros es algo que lo vemos día a día. O sea, por más que una persona, o también, ahora me acordé de otra frase común. Me acordé de otra frase, que siempre, que no, ustedes los eligen, ustedes eligen al padre de sus hijos. Como ustedes son las responsables de que, ¿por qué no eligieron bien por el principio? Pero ¿cómo? O sea, de hecho, en TikTok nos llegó, bueno, nosotras nos manejamos por redes sociales, ¿cierto? Sí. Tenemos muchísimos seguidores, si no nos siguen, síganos, ¿cierto? En redes, TikTok, Instagram, tenemos mucho movimiento ahí en redes. Y siempre nos llegan comentarios de unos temas, clase, sí, clásicos. Ustedes los eligen, mantenidas, son frases comunes, o frases comunes como, por ejemplo, mejor anda a trabajar, bueno, tú lo elegiste, esa es la frase que siempre se repite, ¿o no? ¿Y tú qué más otras frases has escuchado, por ejemplo? No, frases iguales. Igual, mira, muchas de nuestras clientas son mujeres súper solventes de manera económica, pero no porque ellas sean solventes tienen que hacerse cargo de todo, si ese es el tema. O sea, obviamente hay muchas mujeres que les puede ir bien económicamente, pero no por eso tienen que, además de criar a su hijo, ver con quién los cuidan, ver cómo lo hacen cuando se enferman, tener que pagar y costear todos los gastos. Por o sea, supuesto. lo mínimo que puede hacer la otra parte es aportar económicamente. Oye, pero no me quiero ir, no quiero terminar este podcast sin antes no les demos unos tips valiosos sobre cómo esencial. cobrar. Sí, esencial. Las porque, deudas de pensión de alimentos. Sí, porque entre tantos comentarios que podríamos estar también para otro capítulo, comentarios comunes. Importante, lo que nosotras hacemos, que es lo que más sabemos y es lo que más manejamos, que es el tema de el cobro de las pensiones de alimentos. Tenemos una nueva ley, la Ley de Responsabilidad Parental, que ha permitido cobrar muchísimas pensiones de alimentos, gracias a que ahora hay un nuevo mecanismo para que podamos cobrar con los fondos obligatorios de pensión de alimentos, ¿cierto? O sea, los fondos previsionales obligatorios, las pensiones de alimentos. Entonces, hablemos un poco como del paso a paso. ¿Qué tips, por ejemplo, tú les darías a las chicas? Yo igual tengo aquí algunos tips. ¿Qué tips les darías tú? Que quieran cobrar legalmente su pensión. Hay muchos tipos de apremio establecidos en la ley, ¿ya? Entre ellos son, bueno, los más comunes que son antiguos y que nacieran antes de la Ley de Responsabilidad Parental: arresto, arraigo, suspensión de licencia de conducir, los típicos, retención de cuentas bancarias, esto ya es nuevo, retención de fondos de FP, que obviamente aquí es donde entra todo esto que hemos estado hablando, que ha sido súper útil, de cuántas clientas igual hemos ayudado a cobrar en la práctica. Yo creo que sí, en la práctica práctica yo creo que ya llevamos unas 500 más o menos. Bueno, lo que va de este año, claro. 300, solo lo que va de este año, no contando el año pasado. Así que ya hemos ayudado a muchas mujeres, la verdad, y porque finalmente la ley es súper eficaz también, hay que decirlo. Sí, no, fue una hermosa ley que crearon, porque la verdad es que esto sí que viene a crear un poco de equidad, y hay muchas mujeres que buscaron justicia por años, la consiguieron este año. Sí, después de años, 20 años tenemos deuda histórica, o sea... Demasiado tiempo. Genial, sí. Y claro, para que se entienda un poco, antes lo que existía en realidad eran solamente apremios, que en realidad eran como soluciones parches. Claro, los arrestos que funcionan... No, casi claro. nada. Sí, miren, para que los arrestos funcionen tienen que ustedes ser súper insistentes, estar pidiendo ese apremio constantemente y estar pidiéndole a la PDI que lo busque. Y olvídate con el tema de las notificaciones. Sí, las notificaciones, sí, es complejo, pero igual yo sé de algunos que han estado harto tiempo presos, así que sí. Hasta famosos le ha pasado. En todo caso, no, sí tenemos, si hablábamos de famosos, no quiero dar nombre específico, pero hay muchos casos también de eso, para otro capítulo. Y bueno, con respecto al tema, lo mismo que tú estabas hablando, además del arresto, también tenemos, por ejemplo, el arraigo nacional,
que era otro apremio importante que les prohibía, ¿no es cierto?, salir del país si no pagaban pensión de alimentos o eran deudores. Y estaba también arresto, arraigo y suspensión de licencia de conducir. Pero también un poco este apremio era bien poco efectivo y bien arcaico, porque la verdad es que casi que tenía que ir el mismo deudor a dejar la licencia. Jamás iba a pasar jamás eso. iba a pasar eso. Convengamos que alguien que debe, como nunca lo iba a hacer. Claro, digamos. obviamente no está en los márgenes de la ley, no hay alguien que diga, me dijeron que tengo que hacer esto y lo voy a cumplir, ¿no? No. Obviamente. Entonces, y bueno, también es el nombre de nuestro podcast. Ojo, Sin Leyes No Hay Paraíso también viene un poco de eso, ¿cierto? De la importancia de que, claro, a pesar de que la legislación, o sea, el derecho puede ser una herramienta muchas veces de dominación, pero también puede ser de hartos cambios, ¿cierto? Y son importantes. Sí, súper importante. Así que, continuemos como con el tema de la ley de responsabilidad parental. Ya. Y en ese sentido, vamos a pasar al tema de algo que igual es bien llamativo, Importante, sí. que dice relación con legislación comparada, además de relacionado con la ley de responsabilidad parental. ¿Cómo Sí. en otros países se cobra la pensión de alimentos? Y que podemos un poco imitarlo también en nuestro país. Por supuesto. Y que vamos a hablar de eso, que hay por algo un pedacito de la ley que todavía está durmiendo y que no se ha llevado a cabo. Ya, Cuéntanos. eso lo vamos a mencionar Sí. tú ya. Ya, mira, en el tema de cómo esto se da en otros países, es decir, cómo otros países han tratado de... Porque este problema, lo venimos diciendo, es un tema cultural, es un tema social arraigado, que no es solo de Chile, sino que de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Tengo acá que en Francia, por ejemplo, en Dinamarca, en Finlandia, ¿qué han hecho? Y Alemania, para solucionar el problema de la pensión de alimentos. Es el Estado el que costea la pensión de alimentos y luego el mismo Estado le pide este cobro finalmente a los deudores. ¿Y para qué hace esto? Para que al niño no quede sin pensión de alimentos, ¿cierto? Entonces, eso fundamental también un estilo ahí bien europeo de solucionar las cosas, donde tenemos, claro, un Estado súper importante, fuerte, que tiene la capacidad económica de todos esos millones de pesos que mencioné la cifra al principio, de poder con su bolsillo, el fisco ahí, el papito Estado, pagar eso, ¿cierto? Claro, y me imagino que también en esos países no hay tantos deudores de pensión de alimentos como quizás se pueda dar a nivel latinoamericano, que esto es, claro, más importante ahí. Y a propósito, Daniela, que nos mencionas eso, pucha, aquí en Chile sería maravilloso que existiera algo así, que el Estado se hiciera cargo de esas pensiones que no fueron cubiertas, porque en miles de casos que nosotras mismas hemos visto, los fondos de AFP que tenían estos deudores no alcanzan para cubrir toda la deuda. ¿Y qué pasa si solo se puede cobrar una vez? O sea, y ese niño tiene 10 años, van a faltar 8 años más para que este progenitor siga pagando pensión de alimento y que por supuesto no la va a cumplir. O sea, si lleva 10 años sin pagar, ¿qué nos hace pensar que va un día a pegarse en la cabeza y va a empezar a cumplir? Claro. Lo vemos muy difícil. No, imposible. Imposible, sí. Y también porque es interesante esto, porque también la ley de responsabilidad parental, que nosotras lo vemos, tiene una serie de requisitos que hace que muchas personas no puedan optar al cobro. Bueno, además del cese de la pensión de alimentos, que igual también es cuestionable, la edad en que está este cese, y los requisitos también para eso, y que también, como bien decías, algunas personas no entran en este cobro, ¿no es cierto? Porque también, vuelvo a insistir, la ley tiene igual ciertos desfases, que también igual podemos ahondar en eso, en otro capítulo. Y hablemos de Argentina, nuestros vecinos, que siempre nos comparamos con Argentina. Entonces, amiga, querida, en Argentina te cuento que en el 2022 se creó el Registro Nacional de Deudores Morosos, RENDAM, que es muy parecido al Registro Nacional de Deudores que tenemos acá. Así que al parecer alguna idea y sacamos de nuestros vecinos argentinos para esto. Y bueno, lo más curioso es que, a diferencia de acá en Chile, quienes están inscritos en este registro no pueden sacar cuentas de banco, ni tampoco de crédito. ¿Qué pensáis con eso? Oh, maravilloso, porque acá lo que se hace es retener el dinero que tenga en la cuenta bancaria, pero solo a solicitud de parte. Esto no es automático, no es como que siempre vaya a ser así solo porque lo pedí una vez, sino que
esa solicitud de parte, lo mismo que el arresto, entonces ahí ustedes tienen que ser bien insistentes. Ese es mi llamado y me gustaría también mencionar un poco algo para ya ir cerrando nuestro podcast, nuestro primer capítulo. Por supuesto, por supuesto. La Ley de Responsabilidad Parental 21.484 señala que se debe crear un Fondo Nacional para Pensiones de Alimentos y se supone que esto debería haber sido a partir del primer semestre de 2023, cuestión que obviamente no sucedió, no se ha discutido. Para que eventualmente el Estado cubra todas esas deudas alimenticias. ¿Qué creen ustedes? Sería maravilloso. Sí, maravilloso, sí, porque sí. Muchos deudores no tienen ni un peso en la AFP, no tienen ni un peso en el los banco. bancos. Así que, bueno, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Podríamos también hablar de la situación de México, Brasil, donde los papitos corazón se van a la cárcel por 30 o 90 días. Así es, como son otras legislaciones. Vamos viendo cómo todos los países van buscando también ciertas alternativas para resolver este problema fundamental. Así que, ¿qué piensan ustedes? Les dejamos ahí esa duda para que piensen y reflexionen. ¿Creen qué podríamos hacer con esta situación y con esta problemática? Así que, oye, yo creo que ya estamos listas, ¿o no? Sí, me gustaría que nos dejen en los comentarios si escucharon este podcast qué les pareció. Por favor. Y saber si ustedes han logrado cobrar sus deudas o si ustedes también son abogados, han logrado cobrar las deudas de su cliente. Nos gustaría saber ahí un poco si esta ley les ha servido, los ha apoyado. ¿Cuáles quizás son los vacíos legales de los que no conversamos hoy día para que lo veamos en un próximo capítulo? Por supuesto. Próximo capítulo que se viene buenísimo también, así que ya lo saben, síganos también en nuestras redes y en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, y ahí vamos a subir siempre mucho contenido para ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Chau.